Estamos de regreso, son las 7:10 de la mañana, saludando a todos los que, acaban de sintonizar, aquellos que utilizan la radio 91.3, aquellos que utilizan nuestra aplicación, que puedes descargarla, es sumamente fácil de usar, muy intuitiva, pero también en vivo estamos a través de YouTube, ahí puede vernos y escucharnos. A plantear un tema interesante en este horario porque yo creo que es un tema que a la sociedad le llama mucho la atención. El Estado Dominicano ha logrado recuperar aproximadamente, me irá corrigiendo nuestro invitado, unos 6.500 millones de pesos que habían sido sustraídos o robados del patrimonio público a través de distintos procesos de corrupción o de actos de corrupción. Así lo informó nuestro invitado en su momento, Fernando Enríquez, que él es coordinador general de los abogados del Estado en materia de recuperación de bienes, y lo tenemos aquí en cabina para que nos cuente un poco con más detalles y entendamos todo este proceso. Fernando, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por recibirme y por esta invitación. Un placer. Fernando, cuando estamos hablando, y corrígeme si estoy dando una cifra que no es la correcta, pero cuando estamos hablando de 6.500 millones de pesos recuperados, ¿qué significa esto en términos reales para el Estado y para nosotros, para los ciudadanos? Bueno, un poquito explicar desde el principio. El equipo de recuperación de patrimonio público fue una iniciativa del presidente que arrancó en el año 2021 con un decreto donde conforma un equipo de abogados que se especializara en precisamente hacer realidad aquello por lo que tanto marchamos y reclamamos en las calles en su oportunidad, que era no solamente el que la lucha contra la corrupción y la impunidad se limitara a los procesos penales y a exigir cárcel a los corruptos, sino también que se devuelva que lo que se ha robado, por Dios. Robado. ¿Por qué? Porque primero las penas en ese momento, las penalidades contra los crímenes de corrupción y de los delitos económicos y todavía pueden ser muy leves en términos de cárcel. O sea, la corrupción no es tratada desde el punto de vista penal como un gran crimen en términos de la penalización. Y segundo, porque aquel que comete acto de corrupción es un delito que nace mucho de la codicia humana y de ese deseo por los bienes materiales. Y la avaricia, Dios mío. Exactamente. Y el tú recuperarlos es realmente, el tú recuperarlo de esas manos que están indebidas, pues es la sanción más grande que puede recibir el corrupto. Entonces sí, se crea el equipo, arrancamos a trabajar, tenemos una participación en todos los grandes casos de corrupción que se han venido gestando y que se han venido trabajando a nivel de los tribunales y con el Ministerio Público, de la mano del Ministerio Público, y en determinados casos de estos pues se han producido ya recuperaciones concretas. En el caso particular del equipo que yo coordino, pues ya nosotros hemos hecho recuperaciones por aproximadamente 3.500 millones de pesos. Y hay otro equipo que se creó para específicamente el caso de un fraude en las EDES, en empresas distribuidoras de electricidad, sí, que también tuvieron una recuperación de 3.000 millones. O sea que si se totaliza como política de recuperación de patrimonio público ya de manera concreta, tenemos alrededor de 6.500 millones. De 6.500 millones, o sea que estaba bien en cifra. ¿Y cuáles fueron los casos más complejos que enfrentaron en ese proceso? Bueno, en lo que componen principalmente, vamos a decir, son en el caso Calamar, que se produjo ahí una recuperación de algunos 2.500 millones, pero hubo recuperaciones, por ejemplo, que no tuvieron que ver con temas de los casos de corrupción, como es, por ejemplo, que la República Dominicana había pagado por el inmueble que alberga la embajada en Panamá, y era un bien que no se había podido lograr tener en el Estado Dominicano por diferentes situaciones, y eso lo logramos, y hoy en día ya la Embajada de Panamá está a nombre del Estado Dominicano como un bien, o sea, que estaba. Y asimismo ha habido en varios casos en los que las personas han admitido participación y voluntariamente han restituido fondos. Pero lo más importante
y vamos a decir, lo más trascendental es lo que está por venir. O sea, lo que está por venir es que el Estado Dominicano, a través de las reclamaciones que tenemos en curso actualmente, tenemos más de 130.000 millones de pesos en reclamaciones ante los tribunales. Wow. Lo que pasa es que, obviamente, a veces somos muy, muy desesperados, queremos resultados muy inmediatos, y eso va de la mano de que los procesos penales en curso pues lleguen a su fin. Hemos visto Claro que todo. son casos complejos y que tardan años y que sí, efectivamente debemos tener paciencia, pero es una sociedad que está bastante alterada. Somos un país rico porque seguimos funcionando y creciendo económicamente, incluso y muy a pesar, perdón, de todo lo que se han robado. Voy a invitar, antes de Carlotti, que tiene una pregunta, a nuestros oyentes a que llamen al 809-562-1091. 809-562-1091. Si tienen preguntas, también a través de YouTube pueden hacerla y nosotros aquí la compartimos al aire. Adelante, Carlotti. Fernando, tenemos entendido que gran parte de la recuperación se logró mediante acuerdos judiciales. ¿Cómo es que funcionan estos acuerdos y por qué se han convertido en una vía efectiva para obtener de vuelta el dinero robado? Excelente, muy bien, me encanta esa pregunta. Nuestro Código Procesal Penal permite dos tipos de acuerdos principales, o sea, para temas de solución, vamos a decir, más expeditas y para una búsqueda más eficiente de la justicia. Uno es los acuerdos plenos, que son aquellos que permiten hacer un juicio penal abreviado. En estos casos, la persona admite su culpa y entonces se negocia lo que es la parte de la pena. Ese es un tipo de acuerdo en el cual se han arribado en ciertos casos con algunos de los imputados. Existen varios casos como ese. Y están los acuerdos de colaboración, que son los que, vamos a decir, desde el punto de vista del entendimiento de la población, causan un poquito más de resquemor y de cuestionamientos. ¿Cuáles son los acuerdos de colaboración? Y me estoy refiriendo en los casos complejos, de manera concreta. Son en aquellos casos donde el Ministerio Público identifica que hay una persona que está dispuesta a colaborar, que ha participado en la comisión de los actos ilícitos, pero que tiene la capacidad de producir y de colaborar con su testimonio en informaciones mediante las cuales se puede develar un entramado mucho más complejo, llegar a las cabezas de los responsables de los ilícitos penales y con ello poder desmontar estas estructuras que a veces son muy complejas para poder llegar a ellas. Ok, ahí tenemos, y lo interrumpo un segundito, a Jorge Ledesma en línea hace unos minutitos. Jorge, adelante con tu pregunta. Buenos días. Buenos días. Perfecto el trabajo que están haciendo con el tema de recuperación y recuperación del dinero del pueblo. Pero me hago la siguiente pregunta y le pregunto, el caso de Montilla, que se robó 2.300 millones, que devolvió al Estado Dominicano, ya él devolvió el dinero, ese dinero ya el Estado lo tiene disponible en las cuentas y me hago la siguiente pregunta, ¿eso no deja la puerta abierta para que otros roben, acaben con el Estado, después devuelven el dinero, quedan impunes, quedan libres? Entonces como que, bueno, me lo robé, lo disfruté, mientras tanto el pueblo, el gobierno tuvo que coger préstamos para pagar compromisos, qué sé yo qué, estas personas devolvieron el dinero y ya quedan otra vez doñas y señores, y eso ustedes simplemente contabilizan lo que pueden encontrar, pero obviamente cuando él devolvió 2.300 millones le quedan en su cuenta 10.000 millones, pues eso es seguro, porque no es verdad que él entregó todo lo que se robó. Entonces, no estamos abriéndole la puerta a otros queridos dominicanos que llegan al poder también para hacer lo mismo. Me robo 1.000, devuelvo 500, me quedé con 500 y ya estoy libre de culpa.
Gracias, Jorge, por tu llamada. Entiendo su punto de vista y creo que es un clamor generalizado de la población. Evidentemente, estos son decisiones del Ministerio Público, no del equipo de recuperación, pero es una buena pregunta. Sí, y quería aclarar, o sea, nosotros no participamos en el caso de Maxi Montilla, más sí somos creyentes de que estos acuerdos de colaboración son necesarios, son útiles y permiten también llegar a soluciones que quizás sin ellos pudieran ser imposibles. Y de manera, o sea, en el caso concreto de los casos en los que el equipo de recuperación ha participado en acuerdos, lo que sí nosotros nos aseguramos es que las personas que van a hacer esa colaboración devuelvan el 100% de lo que se ha identificado que han sustraído para su beneficio personal en los casos concretos. O sea, puede ser que haya personas que tengan un historial de haber hecho en muchas otras operaciones ilícitas, hayan tenido beneficios. Es materialmente imposible sin abrir investigaciones para cada caso. Sin probarlo. Por ejemplo, eso. en el caso Senasa hay mucho efectivo que se manejó. Entonces, lo que se devuelve es lo que el Ministerio Público puede comprobar que se robó. ¿Es así? Correctamente. Ok, algunas preguntas tenemos de YouTube. Ayúdame, Gabo, ahí para ir viendo cada una de ellas. Pueden hacer sus preguntas por esa vía, por YouTube, o pueden llamar al 809-562-1091. Isis dice, ¿cómo el pueblo valida que el dinero recuperado se recibió y se canalizó apropiadamente donde se necesita? Esa es la pregunta de Isis. Excelente pregunta. Lo primero, aclarar, el equipo de recuperación no tiene una caja, no recibe propiedades. Un banco, nada. No tenemos un banco, nada de eso. O sea, el equipo de recuperación, todo lo que se recupera vía el equipo de recuperación entra a través de dos vías. Una, se deposita directamente lo recuperado, si es dinero en efectivo, en la cuenta única del Tesoro. Y nosotros lo único que recibimos es la comprobación de que ese dinero fue depositado y eso entonces pasa al control de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Consultoría Jurídica y del Poder Ejecutivo y la Dirección de Presupuesto. Nosotros no tocamos dinero, no pasan por nuestras manos ninguna suma de dinero. La otra vía por donde entran es a través del Ministerio Público, que a su vez lo tramita y lo envía al INCAVIDE, que es el instituto que custodia los bienes incautados y decomisados. Y luego el INCAVIDE transfiere esos fondos o ejecuta, está en proceso en el INCAVIDE de las ventas en pública subasta de los bienes inmuebles que ha recibido y de embarcaciones que ha recibido para hacer todo eso líquido que pase a la cuenta única del Tesoro y con ese dinero se hagan las obras de bien social que, bueno, entran dentro de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, claro, ya el destino final de las mismas. Ok, ahí tenemos a Randy en la línea. Adelante, Randy, buenos días. ¿Tu pregunta? Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿llegaremos en algún punto que las condenas sean más fuertes y así evitar que los que controlan el poder en el país de tener tanta corrupción como lo hacen en los países desarrollados, dígase Japón, China, ya que un ejemplo, uno de los casos más sonados ahora es Senasa? Yo le apuesto que si en China pasa eso, no estuvieran contándolo. Como dijo el caballero que hizo la pregunta anterior, qué bonito es hacer un desfalco del Estado y después irse para su casa y ahora son señoras y señores y no pasa nada. Muchas gracias. Eso habría que preguntárselo al Ministerio Público. Sí. Creo que es una pregunta más para el Ministerio Público, pero si quieres contestar algo. No, claro, o sea, y es interesantísimo y yo creo que lo mejor que ha sucedido en el país es ese despertar de la ciudadanía en el reclamo del manejo pulcro de los fondos públicos. Yo creo que esa auditoría social constante, ese reclamo es imprescindible. Sí, pero claro. tenemos que saber que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que solamente lo vamos a derrotar entre todos. O sea, esto es un fenómeno que trasciende, que es cultural,
que muchas veces decimos que queremos combatir la corrupción, pero partimos de que la corrupción solamente la vemos en el ojo ajeno y que muchas veces hasta la misma ciudadanía tiene comportamientos, muchas personas que atentan contra esa corrupción y no quieren que le apliquen de manera personal los rigores y las consecuencias de esa corrupción. Entonces, hay un tema cultural, hay un tema donde también el Poder Judicial es quien tiene la última palabra, son los jueces los que al final, o sea, se elaboran los expedientes, se presentan los casos, pero en cuanto a la severidad o no de las sanciones, que era una de las inquietudes, eso depende primero de lo que el marco legal establece. Un juez nunca va a poder ir por encima de las penas que establezca la ley. Y segundo, es a los jueces que les corresponde pues dar la última decisión. Juan Carlos está en la línea. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por tu llamada. Tu pregunta. Muy buenos días, primeramente. Me siento muy agradecido por ustedes porque están ahí defendiendo al pueblo dominicano. Un saludo a Nube Negra donde está, porque siempre me hace falta cuando uno va al programa. Yo creo que en vez de una pregunta estoy diciendo que realmente aquí hay demasiado dinero, porque no se ve desde ahora, porque en casa es mucho dinero y no hay control, porque esto no termina en la última fase de que se robó Montilla, de que se robó fulano. No, es que hay demasiado dinero y los controles que tiene el gobierno para manejar el flujo de efectivo y manejar los préstamos están desbocados. Todo el que va rico, porque nada más no es lo que ellos ven que se robó, y las inversiones y las propiedades que ponen a nombre de otra persona. Es un engranaje que yo quisiera más que el gobierno identifique lo que tiene para que el pueblo dominicano no sea sufrido, porque ahorita nos meten impuestos fiscales porque no hay dinero. O sea, ¿qué medidas fuertes, como dijo el otro caballero, pueden poner ahí? Hagan lo que hace China. Que se robó. Están todos con China. Mira, yo creo que la pregunta va o el comentario va por... antes de llegar al punto donde tengamos que recuperar aquello de lo robado, ¿por qué no hay un sistema de supervisión, de auditoría lo suficientemente efectivo como para que no lleguemos a este punto del que estamos hablando? Y mira, yo quería también, construyendo sobre el comentario del oyente, decir, mira, nosotros, la realidad es que nosotros estamos en el mejor país del mundo. Y lo único que nos separa de que sepamos eso es poder llevar la corrupción, acorralar la corrupción y sacar eso de nuestro sistema. Yo estoy de acuerdo. Este país, o sea, es maravilloso. Sí, o sea, señor. En términos del territorio, de todo lo que tenemos, del ser humano, de la calidad del ser humano, de las potencialidades que tenemos. Si nosotros lográramos poner en su lugar la corrupción y acabar con ese flagelo, esto fuera realmente el paraíso en la tierra. Y precisamente en cuanto a eso que preguntas de los sistemas de fiscalización, se ha mejorado sustancialmente. Eso es algo que no se publicita lo suficiente, pero en términos, o sea, todas las instituciones del Estado encaminadas a el control y las fiscalizaciones han recibido aportes presupuestarios como nunca en la vida. Han incrementado su personal, se le ha dado capacidades técnicas y tecnológicas para poder hacer su trabajo. Pero la realidad es que la verdad que siempre la corrupción lleva un paso más, o sea, la osadía del ser humano a echarle manos a aquello que no le pertenece y la creatividad para eso, siempre, en todas partes del mundo, siempre lleva un paso adelante. O sea, y realmente, o sea, tenemos que seguir fortaleciendo esos controles, tenemos que seguir capacitándonos más, entrenándonos más, buscando, permitiendo la denuncia ciudadana. Uno no sabe la importancia que tiene eso. O sea, casos como como Senasa,
debió de haber salido antes, debieron de haber entre los mismos médicos ¿Cómo es posible que durara tantos años y que ningún control se haya dado cuenta de esta situación o que haya tardado tanto? Aquellos médicos que tienen un ejercicio pulcro debieron de haber denunciado hace tiempo que habían colegas que no estaban actuando correctamente. Competidores en el sector de proveedores de servicios de salud debieron de haber dicho, mira, aquel me está haciendo una competencia desleal, aquel está haciendo esto, se está Entonces, todo eso, y no queriendo excusar ningún proceso de fiscalización que también, vamos a decir, deben de robustecerse y mejorarse, pero como sociedad debemos todos ponernos a una para luchar contra este flagelo y denunciar más a tiempo y pedir rendiciones de cuentas. Estoy de acuerdo. Yo creo que como sociedad tenemos que insertarnos y también ser veedores de nuestros recursos. Nos hacen una pregunta que me parece interesante, Luis María Ramírez, a través de YouTube, que dice: ¿por qué, si el Ministerio Público es quien hace el acuerdo con el imputado, debe haber una comisión aparte de recuperación del dinero robado? Pregunta este oyente, ¿eso no le corresponde al Ministerio Público? El Ministerio Público es el responsable constitucionalmente de lo que es la parte de la persecución penal de los crímenes y delitos. Nosotros lo que vamos es detrás de los acuerdos económicos, de las compensaciones económicas. ¿Pero quién hace el acuerdo? Y perdón que te interrumpa, ¿el Ministerio Público o el grupo de abogados de recuperación? Nosotros participamos porque nosotros en todos esos casos somos querellantes, o sea que nos querellamos, el Estado es víctima, y como víctima se querella y se constituye en parte civil, y automáticamente eso también le permite entrar en esos acuerdos, en ser parte de esos acuerdos, precisamente para negociar los montos. Por eso digo, en muchos de los acuerdos de colaboración se pueden llegar y no haber pagos económicos sobre la mesa. Nosotros hemos puesto el estándar de que en los acuerdos que se participa debe de haber esa recuperación económica. Entonces, ese ha sido un poco el rol en la parte de los acuerdos. Claro. Muchos de los acuerdos incluso fueron a iniciativa de querellamientos puestos por el equipo de recuperación de patrimonio público. Entiendo. Fernando, ¿qué pasa cuando un abogado de este grupo de recuperación decide irse hacia el otro lado para hacer su ejercicio, y tiene el derecho de hacerlo, pero decide dejar este grupo de recuperación de patrimonio a defender a un corrupto o a un supuesto corrupto en uno de estos procesos de corrupción? Sí. Lo primero es entender que nosotros somos abogados privados de práctica privada que hemos sido contratados por el Estado para hacer esta función. O sea, no somos funcionarios públicos, no tenemos un contrato, vamos a decir, de exclusividad. Obviamente, sí tenemos un contrato y un deber ético de no tener ningún conflicto de interés. En el caso concreto de abogados que han salido, nunca han sido abogados que han estado involucrados en los casos concretos que han estado ellos trabajando. O sea, por ejemplo, para hablar con nombre y apellido, el caso de Jorge López, que presentó su renuncia en septiembre. Él solamente trabajó para el equipo de recuperación en el caso Antipulpo. Él cumplió, él no tenía acceso, ni nunca trató, ni nunca se le compartió información relacionada con el caso Senasa. Entonces, él, por una decisión personal, decide no continuar, como es su derecho, no continuar prestando servicios a través del equipo de recuperación, y se va a la práctica privada, o sea, continúa en su práctica privada y decide representar a uno ¿Es ético tomar esa decisión? Es muy personal. No, es personal y son abogados y tienen el derecho de hacerlo, pero frente a la ciudadanía es como, bueno, me estás defendiendo a mí, de repente renuncias y pasas a defender a la parte contraria. Como le digo, él no representó, en este caso, al Estado Dominicano en contra de su actual cliente.
porque él estaba solamente prestando servicio para el caso Antipulpo. Finalmente, Fernando, ¿qué mensaje le envía este proceso, según tu conocimiento, a quienes hoy manejan fondos públicos y a la ciudadanía que sigue exigiendo sanciones contra la corrupción? Bueno, este caso nos interpela. Este caso pone a prueba vamos a decir, los discursos y las promesas. Este caso, y de manera, o sea, en la respuesta que vamos a dar, porque ya nosotros nos hemos querellado, ya hemos presentado querella y nos hemos constituido en parte civil en representación del Estado, y vamos detrás de todos y cada uno de los fondos que han sido distraídos, y no solamente eso, sino hasta por lo menos el duplo de lo que fue distraído. Nosotros vamos detrás de eso. Y vamos a probar con esta prueba dolorosa, esta prueba de fuego, de que no la corrupción tiene un antes y un después, y de que aquí no va a haber impunidad independientemente del partido político, independientemente de la clase social a la que se pertenezca, el oficio, si es empresario, si no es empresario. Nosotros no tenemos miramientos con eso, vamos sin privilegios a llegar hasta las últimas consecuencias con este caso. Que así sea. Fernando, muchísimas gracias por sacar el tiempo tan temprano y venir a sentarte con nosotros a explicarle a la ciudadanía un poco cómo funciona todo esto de la recuperación de bienes. Fernando Enríquez estuvo con nosotros, coordinador general de abogados del Estado en materia de recuperación de bienes, explicándonos un poco cómo funciona todo esto hacia adentro. Gracias una vez más, Fernando. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias y pronta recuperación para Sergio. Gracias. 7:37 minutos. Buenos días. Seguimos aquí en El Matutino.